Siempre pensé que estas historias de tiempo perdido eran una exageración, algo que diría gente que estaba demasiado cansada en el camino. Hasta que conduje solo por la Ruta 26 en el interior de Uruguay. Era una mañana tranquila, cielo despejado, carretera vacía. Tomé la ruta luego de descansar bien en una parada en Tacuarembó, rumbo a Melo. Un tramo que normalmente me lleva un poco más de 2 horas. Salí exactamente a las 2 de la mañana. Lo recuerdo porque miré el reloj en el tablero antes de arrancar el motor y vi las 2. Todo estaba normal, motor suave, sin tráfico y tiempo seco. Solo la carretera, el camión y el sonido de los neumáticos sobre el asfalto. No había casi nada alrededor. Solo campos, algunos árboles secos y farolas espaciadas que apenas iluminaban la pista. Después de unos minutos, noté una curva más pronunciada y un grupo de eucaliptos. Nada importante, pero conservé el look. Y luego, menos de 20 minutos después, volví a ver el mismo clip. La misma curva. Los mismos árboles. Mismo grupo de eucaliptos en el lado izquierdo. Pensé que estabas confundiendo, que todas las curvas eran similares. Pero cuando vi el mismo cartel de desvío oxidado al costado del camino, sentí un escalofrío. Ya había pasado por allí. Era el mismo lugar. Miré el reloj en el tablero, 2:17. Exactamente. No tenía sentido. Había caminado lo suficiente como para haber avanzado mucho más. El paisaje no cambiaba y el camino siempre parecía el mismo, como si lo estuvieran reciclando. Como si, en lugar de avanzar, estuviera atrapado en una sección que se repetía una y otra vez. Disminuí la velocidad, intenté verificar el GPS, pero el dispositivo se congeló en un lugar. Sin señal, sin carga. El cielo todavía estaba oscuro, pero la sensación de que el tiempo se había detenido empezó a marearme. Como si el amanecer se prolongase más de lo debido. Seguí conduciendo, intentando mantener la calma, hasta que noté algo diferente. Un camión viejo, parado en el arcén. No hay faro y no hay nadie alrededor. Caminé lentamente, tratando de ver si alguien necesitaba ayuda, pero el interior de la cabina estaba vacío. Cuando miré por el espejo retrovisor, ya no estaba allí. Como si se hubiera evaporado. Fue en ese momento cuando me di cuenta que lo que estaba pasando no era normal. Estaba atrapado. Y la Ruta 26. No terminó. Empecé a entrar en pánico. El camino parecía no cambiar, como si diera vueltas en un lugar donde no hay curvas. Miraba a mi alrededor y siempre veía los mismos árboles, la misma valla rota, el mismo trozo de asfalto con un pequeño agujero en el lado derecho. Como si alguien estuviera copiando y pegando el paisaje que me rodea. Con cada kilómetro sudaba más, incluso con el aire frío. El reloj del tablero todavía marcaba las 2:17. Lo miré cada 5 minutos, pero no se movió. Ni la radio digital ni el móvil. Nada. Fue como si el tiempo se hubiera detenido en un solo minuto eterno. Fue entonces cuando decidí parar. Estacioné el camión en un tramo ancho de carretera y apagué todo. Me quedé allí en silencio, tratando de escuchar cualquier sonido que no fuera el mío. Nada. Sin viento, sin grillos, sin motor. Silencio absoluto. Salí de la cabina y caminé unos pasos hacia la pista. Sentí como si estuviera pisando algo que no quería ser pisado. Como si el suelo se sostuviera, aunque pareciera normal. Cuando miré al cielo, noté que las estrellas estaban quietas. Ninguno de ellos parpadeó. Ninguno de ellos cambió de lugar. Como si el cielo fuera solo una pintura congelada sobre mi cabeza. Regresé al camión y encendí el motor. El reloj finalmente ha cambiado. 2:18, pero cuando miré por la ventana ya había luz en el horizonte. El cielo se está despejando, como si el sol estuviera a punto de salir. Miré de nuevo el reloj, todavía eran las 2:18. Y el cielo se vuelve naranja.
Era imposible. Con el corazón acelerado, comencé a conducir de nuevo, sintiendo que si me detenía una vez más, me quedaría atrapado allí para siempre. Y entonces, de la nada, vi una nueva señal. Bienvenido a Melo. Entré en la ciudad como si hubiera escapado de una pesadilla. Me detuve en la primera gasolinera que encontré, entré y pregunté la hora. El asistente miró el reloj de la pared y dijo, son las 6:42. Casi dejo caer mi cuerpo sobre el mostrador. Mi tablero todavía mostraba 2:18. Mi celular también. Como si el tiempo no hubiera pasado dentro del camión. Pero afuera, el día ya había comenzado. Le pregunté cuánto tardaría desde allí hasta Tacuarembó, y me respondió, unas 4 horas, si vienes despacio. Pero te juro, fueron 17 minutos. A lo sumo. Me quedé en la estación durante mucho tiempo, simplemente tratando de procesar todo. Encendí el rastreador de la empresa a través del sistema interno del camión y para mi sorpresa, mostraba que el vehículo estuvo en movimiento continuo desde las 2 de la mañana hasta las 6:40 de la mañana. No se registraron paradas. Sin caída de señal. Como si hubiera estado conduciendo durante 4 horas seguidas. Pero mi memoria es de menos de 20 minutos. Intenté hablar con el centro, pero nadie pudo explicarme lo sucedido. Uno de ellos incluso dijo que debió haber sido un problema con el satélite. Pero hasta el día de hoy, los datos de esa sección no son concluyentes. Después de ese día, comencé a investigar. Descubrí que no era el único. Otros conductores han reportado experiencias similares en la Ruta 26. Siempre en el mismo tramo. Siempre durante las primeras horas de la mañana. Algunos dicen que permanecieron allí durante horas sin darse cuenta. Otros, que el tiempo se ha detenido por completo. Incluso hay quienes afirman haber visto versiones de sí mismos en la carretera, como si hubieran entrado en una especie de espejo del tiempo. Nunca había visto nada igual, pero desde entonces llevo un reloj analógico pegado al salpicadero. Uno que no dependa de la energía ni del satélite. Solo para estar seguros. Hoy en día, cuando cruzo esa región, solo paso durante el día. Y aún así, agarro con más fuerza el volante y miro el reloj todo el tiempo. El camino parece normal pero tiene una energía diferente. Es como si no estuviera del todo en este mundo. Como si en determinados momentos se abriera una brecha. Un agujero en el tiempo donde todo se repite. Donde todo queda atrapado. Y si no te das cuenta a tiempo, puede que no puedas salir. Así que si estás conduciendo por la Ruta 26 y tu reloj deja de funcionar, no confíes en tus ojos. Ni siquiera a tiempo. Acelera, avanza y no te detengas. Porque si te detienes, puede que descubras que has caminado mucho más tiempo del que pensabas. Y el camino, aún no ha decidido dejarte ir. Siempre he escuchado historias sobre Silbón en los caminos del altiplano, en Bolivia. Dicen que es un espíritu antiguo que silba en el desierto buscando a alguien que lo escuche, y que si respondes, nunca te dejará en paz. Hasta entonces, pensé que era solo folclore, algo que contaban los conductores mayores para asustar a los novatos. Pero esa mañana, en la ruta entre Uyuni y Oruro, me di cuenta que hay una leyenda que no nació en vano. Eran aproximadamente las 3 de la mañana. El cielo está completamente despejado, no hay viento, no hay vida. Solo yo, mi camioneta y el desierto. El camino hasta allí es largo y silencioso. La única luz provenía de mis faros, que iluminaban esa vasta extensión de sal y arena. Fue en medio de este vacío que escuché el primer silbido. Corto. Bien. El tipo que parece cercano, pero el oído no puede localizarlo. Pensé que solo estaba en mi cabeza o algún sonido del camión. Pero él vino otra vez. Igual. Misma longitud, misma altura. Detuve el camión, apagué el motor y me quedé allí, con la cabeza fuera de la ventana, escuchando. Nada.
Solo silencio absoluto. Pero en el momento en que cerré la ventana y volví a arrancar el motor, sonó el tercer silbido. Más alto. Íntimamente. No sé por qué hice eso. Quizás era nerviosismo, intentar romper la tensión. Pero yo le respondí con un silbido. Solo una respuesta rápida, imitando el sonido. En el segundo que hice eso, la radio se encendió sola. Estático. Fuerte. Un silbido que se convirtió en un sonido extraño, casi como alguien tratando de susurrar mientras silbaba al mismo tiempo. El tablero de instrumentos parpadeó y el motor balbuceó durante 2 segundos. Como si algo hubiera cortado la potencia del camión. Y entonces, de la nada, el silbido volvió. Pero esta vez, en el lado de la cabina. Como si alguien estuviera ahí, a mi lado. Apreté firmemente el volante, cerré las puertas y encendí las luces altas. No apareció nada. Pero el aire dentro del camión se sentía pesado, húmedo, como si alguien estuviera respirando muy cerca. Miré por el espejo lateral y por un segundo vi una figura. Alto. Inclinarse. Detenido al costado del camino. E incluso con los faros iluminados, la figura parecía estar hecha de sombras. Pero cuando giré el cuello para mirar directamente, no había nada allí. Seguí conduciendo con las manos temblando en el volante. El silbido no cesó. A veces venía del lado izquierdo, pasando el techo, otras veces parecía venir del interior del maletero. Pero cada vez que me detenía a escuchar mejor, desaparecía. Solo regresó cuando el camión comenzó a moverse nuevamente. Y cuanto más intentaba acelerar, más parecía que me seguía, siempre a la misma distancia. Como si estuviera pegado a mi lado, pero invisible. Encendí la radio para intentar distraerme, pero todas las estaciones solo emitían estática o voces mezcladas con susurros y silbidos. Fue entonces cuando me di cuenta, el silbato no se escuchaba, se transmitía. Intenté apagar la radio, pero los botones se atascaron. La pantalla se congeló con un símbolo extraño que nunca había visto antes. Un círculo cortado por una línea, como un ojo cerrado. Le puse un paño encima y seguí, con el sonido del silbato resonando dentro de mi cabeza. El camino parecía no tener fin. Y aún con el cielo despejado y las estrellas brillando, todo alrededor estaba demasiado oscuro, como si la luz no pudiera penetrar el desierto. El GPS también fallaba, mostrando siempre la misma coordenada. Como si corriera en círculos sin moverme. Cuando comencé a ver el contorno de unas rocas más grandes más adelante, decidí parar nuevamente. Estaba convencido de que necesitaba salir de la cabina y acabar con esa sensación. Salí con la linterna en la mano y caminé hasta el arcén. Y ahí fue donde lo escuché. Un último silbido, más agudo y más largo. Y esta vez, respondió. Te vi. No fue un susurro. Era una voz ronca, como si saliera de la garganta de alguien que no había hablado en siglos. Giré mi cuerpo en todas direcciones, apuntando la linterna, y por un instante, vi ojos brillando entre las rocas. Alto. Interrumpido. Y luego, solo oscuridad. Corrí de nuevo a la camioneta, cerré la puerta de golpe y me fui sin siquiera encender las luces delanteras. Solo quería salir de allí. Y fue en ese momento que noté algo aún peor, el silbido, ahora venía desde el interior de la cabina. Bajo. Constante. Como si alguien estuviera sentado justo detrás de mí, silbando lentamente, para recordarme que había respondido. Que, en ese desierto, quien responde, invita. Desde aquella mañana nunca he vuelto a ser el mismo. Los sonidos se quedaron conmigo. Hasta el día de hoy, en caminos tranquilos, incluso lejos del altiplano, a veces escucho un silbido breve, casi imperceptible. Y lo peor es que solo viene cuando estoy sola. Ya he cambiado la radio. Ya he cambiado de camión. Pero el sonido regresa. Siempre de la misma manera, corto, seco, como una llamada.
Hubo una noche, semanas después del incidente, en que me desperté en la cabina con la ventanilla del pasajero empañada por dentro. En el centro del cristal hay una marca, un círculo atravesado por una línea, igual que la que apareció en la radio. Como si alguien lo hubiera dibujado con el dedo. Le conté esta historia a un viejo conductor boliviano en una gasolinera de Cochabamba. Escuchó todo en silencio y al final simplemente dijo, «¿Silbaste, verdad?» Negué con la cabeza. Cerró los ojos y respondió, «Ahora lo llevas tú. No importa a dónde vayas». Según él, Silbón no es un fantasma. Es una entidad ancestral, un guardián del desierto, que camina entre los vientos buscando a quienes lo reconocen. ¿Quién le escucha? ¿Y quién conteste? Responder es aceptar. Esas palabras han permanecido conmigo desde entonces. Hoy llevo un amuleto de sal y carbón colgado de mi espejo retrovisor. Dicen que confunde al espíritu, impidiéndole entrar completamente. No sé si es verdad. Pero desde que me lo puse, el silbido se ha vuelto más distante. Sigue apareciendo, pero tarda más. Pero el mayor temor es no volver a escucharlo. Es saber que está esperando. Paciente. Calma. Porque una vez que silbas, el sonido nunca vuelve a ser solo un sonido. Es una advertencia. Un recordatorio de que en algún lugar, algo se está moviendo hacia ti. Así que, si un día estás cruzando el desierto del altiplano y escuchas un silbido que viene de la nada, no te detengas. No respondas. No mires a tu alrededor. Haz como si no hubieras oído. Porque si silbas de vuelta, ya no será el desierto el que te seguirá. Será él. Nunca he tenido miedo a la carretera. Crecí conduciendo en las regiones montañosas de España, conozco Asturias como la palma de mi mano. Pero una noche, yendo hacia Oviedo por una antigua ruta que solía evitar, ocurrió algo que hasta el día de hoy no puedo explicar. Eran alrededor de las 3 de la mañana. La carretera estaba vacía, el cielo estaba despejado y todo parecía normal. Tomé la carretera secundaria debido a un desvío en la carretera principal. Era un camino que ya había recorrido antes, con túneles cortos que atravesaban la montaña. Pero esta vez, apareció un túnel donde no debería haber ninguno. Era largo y más oscuro de lo normal. La iluminación interior era tenue, amarillenta y parpadeaba a intervalos. Incluso con las luces altas encendidas, parecía como si la luz fuera absorbida por las paredes. La entrada no tenía señalización, ni nombre, ni placas de kilometraje. Pensé que era algo nuevo, pero el asfalto estaba viejo y remendado. Entré lentamente, prestando atención a los detalles, pero pronto perdí la noción del tiempo. La radio comenzó a crepitar, la señal GPS desapareció y el único sonido era el de los neumáticos en el suelo. Por un momento tuve la impresión de que el túnel nunca terminaría. Hasta que finalmente apareció una luz al final. Salí del túnel esperando volver a la carretera normal, pero no fue eso lo que sucedió. El escenario ha cambiado por completo. El camino se estrechó, convirtiéndose en un sendero de adoquines mojados. A su alrededor, un pequeño y antiguo pueblo, con construcciones de piedra y madera. Todo estaba cubierto por una niebla baja, como si el lugar hubiera sido olvidado por el tiempo. Disminuí la velocidad y conduje despacio. No había señales de gente ni de coches. No hay luces encendidas en las casas. Y lo más extraño, ningún sonido. Ni viento ni animales. Solo un silencio denso y opresivo que hacía todo más pesado. Estacioné la camioneta en una esquina y salí para tratar de entender dónde estaba. Caminé por la calle principal y vi detalles que me incomodaron profundamente, ropa tendida que no se balanceaba, ventanas abiertas con velas derretidas, mecedoras inmóviles en medio del porche. Todo parecía habitado, pero sin presencia humana. Cuando intenté usar mi teléfono, mostró el tiempo congelado, 3:17. Lo mismo desde que entré al túnel. Y cuando volví la vista hacia el camión, ya no estaba allí.
Me quedé paralizado en medio de aquella calle de piedra. Miré por todas partes, pero no había ninguna señal de que el camión hubiera pasado. Sin marcas de neumáticos, sin ruido de motor. Como si se hubiera evaporado. El único sonido que se oía era el tintineo lejano de una campana. Débil. Rítmico. Como si alguien lo estuviese colgando desde lo alto del pueblo. Empecé a caminar, tratando de seguir el sonido, pensando que tal vez había alguien allí. Pero a cada callejón que giraba, el sonido cambiaba de dirección. Él nunca estuvo cerca. Era como si me estuviera guiando, o alejándome de lo que realmente importaba. La niebla se hizo más espesa y la luz empezó a atenuarse, como si el tiempo corriera hacia atrás. Fue entonces cuando comencé a ver figuras a través de las ventanas. Rápido, pero notable. Siluetas que desaparecieron en el momento en que intenté mirarlas. Pero lo peor fue cuando miré dentro de una casa a través de la puerta entreabierta y vi mi camioneta. Estaba allí, dentro de la habitación, inmóvil, como si hubiera sido colocado allí pieza por pieza. Inerte. Fuera de lugar. Pero claramente es mío. Entré sin pensarlo 2 veces. El aire dentro era frío y olía a algo viejo y olvidado. Toqué la carrocería y sentí como si hubiera estado allí durante décadas. Polvo, óxido leve, neumáticos desinflados. No tenía sentido. Era como si el camión hubiera estado allí durante mucho más tiempo del que podía explicar. Intenté abrir la puerta del conductor, pero estaba bloqueada. Caminé alrededor y cuando llegué al lado del pasajero, había alguien sentado en el asiento. Una figura quieta y sin rostro. Solo una sombra con forma humana, mirando fijamente al parabrisas, como si me estuviera esperando. Di 2 pasos hacia atrás, pero la cosa giró lentamente la cabeza hacia mí. Salí corriendo de la casa y comencé a gritar pidiendo ayuda, pero mi voz parecía haber sido absorbida por el aire. Nada resonó. Todo el pueblo ahora parecía inclinado, como si el suelo se doblara, obligándome a volver al centro. Las calles ya no conducían al mismo lugar. Las casas cambiaron de posición. Era como si el lugar supiera que quería escapar. Y lo peor, la campana seguía sonando. Ahora más rápido. Más agudo. Y la sensación era que cada campanada me arrastraba más profundamente hacia ese lugar. No sé cómo logré salir de allí. En algún momento, después de recorrer las mismas calles 3 o 4 veces, volví a ver el túnel. Pero ya no estaba donde estaba antes. Me encontraba al final de una calle que 5 minutos antes parecía no existir. Un agujero negro en medio del pueblo, con el mismo resplandor tenue de las luces parpadeantes del interior. Corrí hacia él, sintiendo el aire pesar con cada paso, como si el suelo mismo intentara impedirme escapar. Cuando crucé, todo a mi alrededor empezó a desaparecer. Las casas se apagaron, la campana dejó de sonar. Y el silencio volvió, como si hubiera roto algo. Salí del otro lado con las luces delanteras de mi camioneta encendidas, estacionada exactamente donde recordaba que estaba antes de entrar. Todo estaba en su lugar. El reloj en el tablero marcaba las 3:18. El celular volvió a funcionar, como si nada hubiera pasado. Pero sabía que había pasado mucho más tiempo. El cielo ya mostraba señales del amanecer. Y lo peor, había polvo en mi ropa. El mismo polvo que hay en las casas de ese pueblo. Me senté en el asiento del conductor y me quedé allí durante minutos, sin poder arrancar el coche, tratando de comprender si todo había sido real. Unos días después intenté regresar. Rehice exactamente la misma ruta, a la misma hora, con el mismo camión. Pero el túnel no estaba allí. Ninguna señal de construcción, ningún rastro de obra. Solo una carretera normal. Pregunté a los residentes locales y todos dijeron que nunca había habido un túnel en esa zona. Un hombre mayor, que vendía fruta en un puesto callejero, me miró con seriedad y dijo, si viste el túnel, es que quería que entraras. Pero no vuelvas a entrar.
Eso me hizo callar. Nunca se lo dije a nadie más. Solo ahora, al escribirlo, me doy cuenta de lo mucho que me afecta hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy sueño con el pueblo. Siempre de la misma manera. Calles silenciosas. Casas de piedra. Y mi camioneta, estacionada dentro de una habitación, como si hubiera sido olvidada allí hace mucho tiempo. A veces me despierto con el sonido de la campana, aunque estoy a kilómetros de distancia. Y siempre con una extraña sensación, que no fui yo quien se fue. Que quien regresó, tal vez no sea exactamente el mismo que entró en ese túnel. Las montañas de Antioquia, Colombia, son traicioneras. Carreteras estrechas, curvas cerradas y una niebla constante que nunca parece desaparecer. Quien conduce hasta allí aprende a respetar el silencio de las primeras horas de la mañana y los secretos que éste conlleva. Ese tramo entre Medellín y Jericó ya lo conocía bien, pero esa noche algo era diferente. Eran poco más de las 3 de la mañana cuando vi a un hombre detenido al costado de la carretera. Llevaba un traje oscuro, un sombrero viejo y una bolsa de tela en la mano. No estaba pidiendo que lo llevaran, simplemente estaba allí parado, mirando al vacío. Pero cuando pasé lentamente, él levantó lentamente su mano. Parecía más un gesto de presencia que una petición. Me detuve por reflejo. Subió a la cabina sin decir palabra, con movimientos tranquilos, casi ceremoniales. Se sentó en el asiento del pasajero y miró hacia adelante, con las manos en el regazo y la bolsa entre las piernas. Le pregunté si necesitaba ayuda, si iba a una ciudad cercana. Nada. Ninguna respuesta. Solo ese silencio. El camino continuó y la atmósfera dentro de la cabaña se volvió extraña. Frío, húmedo. Comencé a ver pequeñas gotas de rocío formándose en el cristal, en el interior. Pero no había humedad en el aire acondicionado. Y mi propia ventana, la del lado del conductor, permaneció seca. Decidí no insistir. Seguí conduciendo. Después de unos 15 minutos, murmuró algo. Bajo. Casi como si estuviera hablando consigo mismo. Solo pude entender una palabra, cementerio. Eso fue todo. Cementerio. No sabía si quería quedarse allí o si estaba recordando algo. Simplemente asentí y continué. 10 minutos más tarde, y pasamos por un pequeño cementerio al costado de la carretera, en medio de la nada. Una de esas antiguas, con cruces torcidas y una puerta de hierro oxidada. Miré hacia un lado, esperando alguna señal de que bajara, pero el banco estaba vacío. Detuve el camión inmediatamente, con el corazón acelerado. Miré en el asiento del pasajero y no había nadie allí. La puerta permaneció cerrada. No hay sonido. Ningún movimiento. Pero lo que más me asustó fue el banco, estaba mojado. No con agua ordinaria. Era rocío. Como si alguien hubiera estado sentado allí durante horas, en silencio, en el frío de la madrugada. La tela lo absorbió por completo, dejando la marca exacta del cuerpo. Una mancha oscura, con el contorno de una espalda, piernas e incluso brazos tocándose. Me quedé allí parado un rato sin saber qué hacer. El cementerio estaba justo al lado, iluminado únicamente por la tenue luz de las luces traseras. Decidí bajar. La niebla era espesa y el aire olía a tierra húmeda y flores viejas. Caminé hasta la puerta de hierro y la empujé lentamente para abrirla. Crujió como si nadie lo hubiera abierto en décadas. Di unos pasos entre las lápidas, tratando de comprender qué me atraía hasta allí. Fue entonces cuando vi una cruz diferente, más nueva, con una imagen adherida en la parte superior. Era él. El mismo caballero. Traje oscuro. Sombrero. Exactamente cuando me subí a mi camioneta. El nombre en la lápida lo confirmaba, había muerto hacía 12 años. Mismo lugar. Mismo tramo de carretera. Regresé al camión sin poder decir nada.
Arranqué el motor y continué mi camino, con la imagen de la cruz grabada en mi memoria. No pude dormir bien las siguientes noches. Siempre me despertaba alrededor de las 3 de la mañana, con la sensación de que alguien estaba sentado en el asiento del pasajero. A veces el banco estaba húmedo por la mañana, incluso con el camión cerrado. Otros, el espejo retrovisor mostraba algo que desaparecía al girar la cara. Conté lo que le pasó a un camionero mayor en una gasolinera cerca de Itaguí. Me miró seriamente y me dijo, «¿Te cruzaste con don Rafael?». Le pregunté si era un apodo, y me respondió, era su verdadero nombre. Hacía autostop todos los domingos para visitar la tumba de su esposa. Hasta que murió en esa carretera. Desde entonces no ha parado. Dijo que muchos conductores ya lo han visto. Siempre el mismo patrón, entra sin hablar, pide bajar al cementerio, y desaparece. Pero nunca de forma agresiva. Solo quiere seguir con lo que hizo en vida. Solo quiere llegar a ella. Después de eso, comencé a dejar un pequeño rosario colgado del espejo del lado del pasajero. No soy religioso, pero me pareció bien. Y desde entonces no he tenido más citas. Pero cada vez que paso por ese tramo, disminuyo la velocidad. No por miedo sino por respeto. Porque sé que si él está ahí, esperando, tal vez solo está tratando de cumplir una promesa que la muerte no pudo detener. Hubo una mañana, unas semanas después, en que casi volví a dejar de hacerlo. Vi una silueta al costado del camino. No pude identificar la cara, pero el cuerpo me resultaba familiar. Misma postura, misma presencia. Pero esta vez, lo dejé pasar. Y aún así, el asiento del pasajero permaneció húmedo. Cuando llegué a la gasolinera unas horas más tarde, el empleado comentó, ¿llovió en el lugar de donde vienes? Negué con la cabeza. El camión estaba seco. Solo el banco, con esa marca de rocío. La mancha ya ni siquiera me asustaba. Fue como si hubiera hecho el viaje de todos modos, con invitación o sin ella. Estas cosas nos cambian. Desde entonces, cuando paso, le hablo en voz baja al copiloto. A veces agradezco, a veces pido perdón por no parar. Pero nunca lo ignoro. Una vez dejé una flor en el banco antes de entrar a esa sección. Cuando llegué a mi destino, la flor había desaparecido. El mantel del banco estaba seco, pero el aroma de las flores cortadas aún estaba en el aire. Eso me hizo sentir como si me hubieran quitado un peso de encima. Como si en una noche hubiera completado el camino. Hoy, cada camionero que me pregunta por esa región recibe el mismo consejo: si ves a un hombre con sombrero en la carretera, no tengas miedo. Él no quiere hacerte daño. Él solo quiere ir al cementerio. Solo quieres llegar a casa. Y si desaparece antes de la puerta, déjalo ir. A veces los muertos no quieren volver. Ellos solo quieren seguir adelante. Así que, si estás conduciendo por las montañas de Antioquia en una mañana tranquila y ves a alguien detenido al costado del camino, detente, si te atreves. Pero no esperéis que hable. Y si después el asiento del pasajero queda mojado, simplemente agradece haberlo llevado de vuelta a donde pertenece. La K5 en Honduras es una de las carreteras más peligrosas y aisladas del país. Curvas cerradas, pendientes traicioneras y un bosque denso que parece tragarse la luz. He ido en coche hasta allí unas cuantas veces, siempre de día, porque cualquiera que conduce por esa zona lo sabe, después de las 3 de la mañana, esa carretera cambia. Ese día, el transporte de mercancías sufrió retrasos y me vi obligado a cruzar el tramo de noche. Comencé la subida alrededor de las 2:40 de la mañana, con la radio apagada y la mirada fija en el asfalto. La carretera estaba desierta. Pero lo que me sorprendió fue la cantidad de cruces a los lados de la carretera. Uno tras otro, como un reguero de muertos que nadie enterró como es debido. Alrededor de las 3 de la mañana, comenzaron los gritos. Al principio pensé que era algún animal del bosque, tal vez un mono o un pájaro nocturno. Pero no fue así.
Eran gritos largos y agudos, y venían de todos lados. Algunos sonaban como lamentos, otros como gritos de ayuda. Pero había algo mal. No parecían venir de la garganta de un humano. Era como si alguien intentara imitar el dolor humano, sin entender que estaba imitando. Empecé a sudar, incluso con el aire frío. Disminuí la velocidad, pero no me detuve. Todo el camión parecía temblar con esos sonidos. Al doblar la siguiente curva los gritos se hicieron más fuertes. Parecían más cerca. Casi dentro de la cabina. Sentí que el aire cambiaba, como si algo pasara a gran velocidad. Y por un segundo, vi figuras al costado del camino. Figuras altas y retorcidas, de pie entre los árboles. No se movieron. Estaban allí, simplemente observando. Pasé de largo, intentando no mirar más. Pero los gritos ahora venían desde el interior de la radio, que estaba apagada. La pantalla parpadeó, como si estuviera tratando de captar una señal. Y en medio de la estática, escuché una voz. Débil, ronco, diciendo, ¿por qué regresaste? El volante empezó a ponerse rígido, como si algo estuviera sacando el camión de la carretera. Tuve que usar fuerza real para mantener el control. Cada metro se sentía más pesado. Más denso. Y cuando miré la siguiente cruz en el camino, vi que era diferente. Tenía mi nombre. Pintado a mano con pintura roja. Me detuve, apagué el motor y me quedé allí, sin aliento, con los ojos pegados a la nada, escuchando los gritos a mi alrededor. La sensación era que si continuaba, podría no volver. Me quedé allí parado unos 10 minutos, quizá más. Con las manos en el volante, el motor apagado, tratando de escuchar si los gritos pararían. Pero no se detuvieron. Y lo peor es que parecían moverse, como si algo estuviera rodeando el camión. Pasos rápidos entre los arbustos, grietas secas en los árboles y ese sonido que no era humano, pero tampoco animal. Era como si alguien estuviera gritando dentro de la garganta de otra persona. Algo distorsionado, torcido. Empecé a sentir presión en los oídos, como si la altitud hubiera cambiado. El aire se volvió denso, caliente y el cristal empezó a empañarse por dentro. Pensé en arrancar el camión y salir a toda velocidad, pero el panel estaba apagado. El botón de encendido no respondía. Fue como si toda la energía se hubiera agotado. Cogí mi móvil pero no tenía señal. Pero la linterna funcionó. Iluminé el exterior a través de la ventana y por un segundo vi algo entre los baúles. Parecía una cara. Pero no tenía ojos. Solo una abertura enorme, desde la mitad de la frente hasta la barbilla, como una boca abierta gritando sin parar. Cuando giré la linterna hacia el frente, la figura desapareció. Pero los gritos continuaron. Y ahora, más rítmico. Como si me estuvieran llamando. Miré hacia atrás a la cruz que tenía mi nombre escrito. Estaba más cerca. No había movido el camión. No me había movido de mi lugar. Pero ahora casi tocaba el frente. Como si se hubiera arrastrado. El viento empezó a soplar más fuerte, pero venía de todos lados al mismo tiempo. Fue como si el mundo se contrajera y se cerrara sobre mí. Cerré los ojos, cogí el rosario que llevo colgado del espejo y comencé a rezar. No pude recordar las palabras correctamente, solo repetí lo que pude. Y poco a poco, los gritos comenzaron a desvanecerse. El panel está de vuelta. Se encendió la luz de la radio. El motor respondió. Sin pensarlo 2 veces puse en marcha el camión y salí con todo. Pasé por el tramo de cruces, uno tras otro, sin mirar a los lados. Solo comencé a respirar normalmente de nuevo cuando vi la siguiente ciudad en el horizonte. Me detuve en una gasolinera y subí temblando, con la cara pálida. El empleado de la gasolinera acaba de decir, K5, ¿verdad? Asentí, sin decir nada. Él respondió, siempre gritan alrededor de las 3. Siempre.
En los días siguientes traté de convencerme de que todo había sido agotamiento, algún tipo de ataque de estrés. Pero el sonido, todavía regresa. No es constante, pero a veces cuando camino por tramos muy tranquilos oigo algo afuera. Un eco lejano. Un grito que no coincide con ningún animal que conozco. Y lo peor, 2 veces encontré marcas de barro seco en la puerta de la cabina, como si unas manos la hubieran tocado durante la noche. Nunca vi quién lo hizo. Nunca oí ningún paso. Solo las marcas. Y luego el silencio. He hablado con otros conductores sobre esto. La mayoría no habla, simplemente lo niega con una sonrisa incómoda. Pero uno de ellos, mayor, me miró seriamente y me dijo, ¿respondiste? Me quedé en silencio. Él asintió. Cuando oímos los gritos, lo peor es querer entender. ¿Qué quieren? ¿De dónde vienen? Pero si prestas atención, te eligen. Desde entonces, cada vez que paso por la K5, dejo la radio sonando la música a todo volumen, incluso en las primeras horas de la mañana. Porque el silencio es lo que usan para volver. Pasé por la sección de cruces una vez más, durante el día. El camino parecía normal. Pero todavía estaban allí. Todo. Menos uno. La cruz con mi nombre ya no estaba allí. Ni rastro. Como si nunca hubiera existido. Pero yo recuerdo. Recuerdo la letra torcida. De la pintura roja. Y eso es lo que más me asusta, quizás solo esté esperando el momento adecuado para reaparecer. No al lado de la carretera, sino en otro lugar. En otro tiempo. Cuando bajó la guardia. Así que si estás solo en la K5 y escuchas gritos que vienen del bosque, no te detengas. No escuches y por el amor de Dios, no intentéis entender. Porque si realmente escuchas, si los gritos tienen sentido, tal vez ya hayan encontrado tu nombre también.